el otro día hablamos de las derivadas de las funciones polinómicas y hablamos de la derivada de suma, resta y multiplicación por un escalar. Os mandé que hicierais un ejercicio que ya le estuve echando un vistazo a los que estaban entregados el sábado o el domingo, a uno de los dos. Y en general estaba bien, salvo algún fallo, está bastante bien. Entonces, la intención que tenía hoy es terminar con las definiciones de las derivadas, con lo que así ya podremos poner la hoja de derivadas con las fórmulas que hay que saberse, y ver el cociente de funciones. Nos quedará, para poder derivar todo, nos quedará una última cosa que tendré que explicar, pero eso lo dejaba para mañana, que es la regla de la cadena, que es la derivada de la función compuesta. Con eso habremos terminado la primera parte, que es cómo se deriva, ¿vale? El resto del tiempo que tengamos pues será para explicar para qué sirven las derivadas. Por si en algún momento os lo preguntan los profesores, vuestra evaluación es la semana que viene, porque ya sabéis que hay una evaluación ordinaria y una evaluación extraordinaria. Entonces, para que haya plazo para hacer 2 evaluaciones, pues ha habido que adelantar esta. Eso no significa que tengan que tener las notas puestas ni este viernes ni nada que se le parezca. Nosotros seguimos teniendo una quedada para resolver ejercicios sobre trigonometría el lunes y se mantiene el lunes, ¿vale? Y está dentro del plazo perfectísimamente. Dentro de un rato os paso el enlace con lo que os he ido preparando de material para que podáis seguir estudiando esa parte. Ya siento la tardanza, pero es que no me ha dado la vida, os lo juro. Suena a que siempre estoy con lo mismo, pero es verdad que no me da la vida para nada. Pero bueno, ya se ve el final del túnel y parece mentira que cuando un 13 de marzo os estaba diciendo, pero ¿qué hacéis, insensatos? Que va a haber 25 exámenes en la tercera evaluación y cómo los metemos. Parece mentira que hayamos llegado hasta aquí y que hayamos llegado con prácticamente lo que había que hacer. Pero bueno, entonces, como os decía, vamos a empezar por ver las expresiones de las derivadas. Estas no las voy a demostrar porque no las puedo demostrar, básicamente, si no lo haría, pero bueno, sí que podría, pero no quiero liarla mucho. Entonces, vamos a empezar por derivadas de funciones trigonométricas. Si tengo derivadas de funciones trigonométricas, pues en principio yo podría pensar en, muy bien, soy idiota, en el seno, el coseno y la tangente. Si a mí me dan el seno, la derivada del seno es el coseno. Si me dan el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Y si me dan la tangente, la derivada de la tangente es 1 más la tangente cuadrado de x. Que si recordamos algo de trigonometría, 1 más la tangente al cuadrado de x es lo mismo que 1 partido por el coseno cuadrado de x, ¿vale? Se utiliza una o se utiliza otra, pues en función de lo que me interesa del resto de expresiones y cómo se vaya a poder simplificar. Pero como una es la otra, yo normalmente digo que es 1 más tangente al cuadrado de x y si no, pues se transforma, ¿vale? Pero funciones trigonométricas no solamente tenemos estas, tenemos también la inversa del seno, el arcoseno,
la inversa del coseno, el arco coseno y la inversa de la tangente, que es la arcotangente de X. Y esta, muy bien, es que estoy tonta perdida. Y estas derivadas, pues también aparecen y tendré que la derivada del arcoseno es 1 partido para la raíz de 1 menos x al cuadrado. La del arcocoseno es la misma, pero con un menos. Y por último, la del arcotangente es 1 partido de 1 más x al cuadrado. ¿Vale? ¿Convencidos hasta aquí? ¿Vale? Esto no queda otra que aprendérselo. Ya digo que la manera de aprendérselas, pues al principio lo que se hace es derivar con la hoja que os digo, con la hoja con todas las derivadas al lado e ir aplicando y a base de hacer ejercicios al final se quedan. Nadie pretende que os aprendáis esto recitándolo ni cosas así, se aprende usándolo, ¿vale? Estas son las funciones trigonométricas, pero tenemos también funciones exponenciales y logarítmicas. Y logarítmicas. Una función exponencial ya dijimos que era a elevado a x, pero normalmente la que más sale en realidad es e elevado a x, ¿vale? Entonces muchas veces cuando hablamos de la exponencial nos referimos directamente a esta. Y la exponencial, y la derivada de esta es la derivada más fácil del universo, porque la derivada de esta es directamente ella misma, no cambia. ¿Qué pasa si en vez de tener por base el número e tengo cualquier otro número? Pues que la derivada es ella misma, pero multiplicada por el logaritmo neperiano de la base. Con los logaritmos pasa lo mismo. Si yo tengo cualquier logaritmo, el logaritmo en base a de x, eso es la función logaritmo, pero se usa muchísimo el logaritmo neperiano, que es el logaritmo en base e. La derivada del logaritmo neperiano es también maja, porque es 1 partido para x, y la del logaritmo en cualquier otra base, pues es un poco menos maja, pero tampoco... Esto es 1 partido para x por el logaritmo neperiano de la base. ¿Vale? En la exponencial, el logaritmo neperiano de la base lo tengo que multiplicar, en el logaritmo que es la inversa, pues lo tengo que dividir. ¿Vale? Y ya con esto puedo derivar cantidad de cosas. El otro día vimos también qué pasaba si yo tenía dos funciones multiplicadas y ahora va a tener pues mucho más sentido en el momento en el que meto tanto las trigonométricas como estas, porque por ejemplo, si ahora tengo f de x que sea x al cuadrado por el seno de x, ahora esto lo puedo derivar. Y f' de x va a ser derivada el primero, 2x, por el segundo sin derivar, por seno de x, más el primero sin derivar, x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es la derivada del seno de x, que es coseno de x. Y tengo
pues derivadas de cosas ya bastante más complicadas que las que tenía hasta ahora. Entonces, claro, he visto la suma, la derivada de la suma, que es la suma de las derivadas, la derivada de la resta, que es la resta de las derivadas, la derivada de un número multiplicando una función, que es el número por la derivada de la función. He visto la derivada del producto, que es derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, pero no he visto cómo dividir una división. Digo, ¿cómo dividir? No, ¿cómo derivar una división? ¿Qué hago? Bueno, pues verlo ahora. Y aquí pasa lo mismo un poco que pasaba el otro día, que no os lo voy a demostrar, ¿vale? Pero la derivada del producto... muy bien, si estoy viendo el cociente, ¿para qué pongo el producto? La derivada del cociente de funciones será derivada del numerador por el denominador sin derivar. Si fuera el producto, ahora pondría un más. Como es el cociente, ahora pongo un menos. El primero sin derivar, muy bien, por la derivada del segundo y todo dividido para el denominador al cuadrado. ¿Vale? Y la fórmula pues me la tengo que aprender. Ejemplos. Si a mí me ponen esta función, por ejemplo, es un cociente. Entonces, la derivada sería derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del denominador aquí? ¿No? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 3? 2x, muy bien. Derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? Muy bien. Y dividido para el denominador al cuadrado. ¿Y qué sale? Bueno, pues ahora ya solamente tengo que quitar paréntesis. 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por 1, 2x, x al cuadrado por 1 con un menos delante, menos x al cuadrado, 3 por 1 con un menos delante, menos 3. Y el denominador se queda tal cual. Agrupo un poquito. Y ahí se queda. Bueno, se puede simplificar. Lo he puesto al tuntún, pero también es mala suerte. Si factorizo el numerador, me sale x más 1 por... No. No, no se puede simplificar. No se puede, menos mal. Se puede simplificar a menos 1, no. ¿Está entendido cómo derivar? Vale. Entonces, ahora lo que iba a hacer es corregir el ejercicio que teníamos para hoy y os mandaré un ejercicio, pues lo mismo, para que lo entreguéis y poner con eso la nota.
El ejercicio que había para hoy era el ejercicio 1 de la página 308, que me dice que calcule varias derivadas. La primera, la derivada de x a la quinta. La derivada será el exponente por x elevado a 4. La siguiente es la derivada de 1 partido para x al cuadrado. El cociente lo acabo de ver hoy, entonces no podía aplicar la derivada de 1 partido para x al cuadrado, que era lo que había que hacer aquí. Aquí había que convertir esto en una potencia negativa y entonces ya puedo calcular que la derivada es menos 2 por x elevado a 1 menos en el exponente. Es decir, menos 2 partido para x al cubo. El apartado C era calcular la derivada de la raíz cúbica de x, que aquí dijimos que esto es x elevado a un tercio, con lo que la derivada será un tercio por x elevado a un tercio menos 1, es decir, 1 partido para 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Ahora tengo la raíz cúbica de x al cuadrado, que esto es x elevado a 2 tercios, con lo que la derivada sería 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio, es decir, 2 partido para 3 raíz cúbica de x. Y por último, teníamos el apartado E, que es raíz de x al cubo, perdón, por raíz cúbica de x a la cuarta y partido para x al cuadrado. Lo primero es que como hay un cociente, no hemos visto la derivada del cociente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí lo puedo dejar todo como una única potencia. Entonces, esto es x elevado a 1 tercio por x elevado a 4 tercios por este lo subo arriba y es x a la menos 2. Es decir, 1 tercio más 4 tercios, 5 tercios. Menos 2, que son menos 6 tercios, queda menos 1 tercio. Y la derivada será menos 1 tercio por x elevado a menos 1 tercio menos 1 menos 4 tercios. Es decir, menos 1 partido por 3 veces la raíz cúbica de x a la cuarta, que se puede escribir de otras maneras, pero sí, no sé por qué he puesto 1 tercio, porque he visto aquí el 3, vale. Además me extrañaba, digo, pero si no sale un denominador 6, gracias. 3 medios, que son 9 sextos, más 4 tercios, que son 8 sextos, 9 sextos, más 8 sextos, 17 sextos, menos 12 sextos, pues al final queda 5 sextos. Esto ya me sonaba más. Y la derivada sería el exponente 5 sextos por x elevado a 5 sextos menos 1, que es menos 1 sexto. Es decir, 5 partido para 6 raíz sexta de x. ¿Vale? Y esas eran las derivadas que había que hacer para hoy. ¿Qué tenemos que hacer para mañana? Sí, que mañana es miércoles. Tenemos que hacer los ejercicios de la página 310.
que son con un recopilatorio de todo lo que se ha dado. Y entonces, como son más largos que los de otros días, pues hoy la clase es más breve que la de otros días para que os dé tiempo de ahora o a lo largo del día o de mañana por la mañana que lo podáis hacer, ¿vale? Entonces, si no tenéis ninguna duda, por mí sois libres y nos vemos mañana. Vale, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.